Sin embargo, quiero comenzar esta mañana haciendo una oración. Quiero invitarlos a que inclinemos nuestro rostro y busquemos a nuestro Padre Celestial en oración. Oremos. Querido Padre, te damos gracias por lo bueno que eres con nosotros, porque para siempre, Señor, es tu misericordia. Y en esos momentos que nos levantamos y buscamos tu rostro y escudriñamos tu palabra, queremos pedir tu dirección. Abre nuestra mente, abre nuestro corazón y que podamos, Señor, ser hacedores de tu palabra. Bendícenos al escudriñar en ella y que podamos escuchar tu dulce y tierna voz que nos habla a nuestros oídos y nos dice cuál es el camino correcto a seguir. Te lo pedimos en la preciosa sangre de Cristo Jesús. Amén. Saben que hay una historia muy interesante que saltó en los diarios de comunicación allá en el año 2003. Justamente era mayo del 2003 cuando recorría una noticia por diferentes estados de la Unión Americana, allá en Estados Unidos, y por los diferentes diarios a nivel mundial. Se dice que Aaron Lee Ralston había salido de casa para emprender, como era su costumbre, de vez en cuando, hacer un poco de alpinismo, de senderismo. Y justamente ese día tomó unas cuantas barras energéticas, un poco de agua en su cantiflora, su navaja, sus cuerdas y se emprendió allí en Blue John Canyon, cerca de Moab, Utah, para descender entre aquellas brechas rocosas. Sin embargo, mientras estaba haciendo su escalada de costumbre, una roca se movió y su mano, su brazo, quedó prensada allí en aquel lugar. Esa historia dio un giro en su vida, tanto que Hollywood sacó una película titulada 127 horas. Lo interesante de esta historia, de este caballero, fue de que al estar allí atrapado en medio de la roca sin nada que poder hacer, por más intentos que él realizaba para poderse desprender de aquel lugar, cada esfuerzo era frustrante porque no llevaba a ningún resultado de los cuales él deseaba. Pasaron las horas, la desesperación comenzó a llegar en su vida y un momento, ya habiendo pasado bastantes horas, ya casi las 127 horas, él tomó la decisión de que con esa navaja que él tenía, ya sin filo, ya abollada por el intento de mover la roca, tomó la decisión de amputarse su brazo. Había dos decisiones que tomar. La primera, dejarse morir, o la segunda, él mismo con esa navaja ya sin filo, amputarse el brazo. Así que tomó la segunda decisión, tomó la segunda opción, que fue amputarse el brazo. Cuando él cortó su brazo, quedó liberado para poder descender y entonces buscar la ayuda profesional en el auxilio que él tanto necesitaba. ¿Por qué menciono esta historia? ¿Por qué menciono esta biografía de Aaron en esos momentos? Bueno, el título de la reflexión de esta mañana es la consagración. Y la promesa que encontramos allí en Jeremías 29:13 es: me buscaréis y me hallaréis si me buscaréis de todo vuestro corazón. Debemos dar a Dios el corazón, o de otra manera el cambio que nosotros pretendemos tener al encontrarnos con Cristo Jesús no se efectuará de la manera que nosotros queremos. Saben, hace años, realizando un tema, me encontraba con una situación muy interesante. Ese tema le titulé 3 pasos para ser un cristiano genuino. Y dentro de esos 3 pasos hay una situación muy interesante, porque los 2 primeros pasos son entregar a Dios el intelecto y es querer tener la intención diaria de buscar al Señor por medio de su palabra, de buscarlo en su Biblia, llenar nuestra mente con cosas espirituales, llenar nuestra mente con literatura o pensamientos que nos edifiquen y nos lleven al trono de la gracia, buscar en nuestra mente solamente pensamientos que nos instruyan y nos eleven a una comprensión plena de lo que es el Señor. El segundo paso es entregarle al Señor las emociones. Y entregarle al Señor las emociones es dejar que el Señor
impregne nuestro corazón y cambie esos sentimientos que a veces tenemos de egoísmo, de rencor, de ira hacia otras personas. Ya lo diría el salmista allí en el Salmo 51, que él pide al Señor que le cree un corazón nuevo dentro de él. Lo diría también el profeta Ezequiel diciendo que el Señor nos quitará el corazón de piedra y nos pondrá un corazón de carne. Pero el tercer paso, porque el primero y el segundo paso, la mayoría de las personas que creen en Dios, la mayoría de las personas que se justifican dentro de una religión creyendo que su religión los va a salvar, dan el primero y segundo paso. Porque hay una gran diferencia entre ser religioso y ser cristiano. Los religiosos le entregan a Dios su intelecto, le entregan a Dios sus sentimientos, pero cuando llegamos al tercer paso las cosas se complican más todavía. Y es que el tercer paso es entregarle al Señor nuestra voluntad. Y justamente cuando hablamos de consagración, mis amados, es entregarle a Dios nuestra voluntad. Prácticamente hice un resumen de ese tema de aproximadamente 40 minutos en unos breves minutos. Y es que me encanta lo que dice el manual que estamos leyendo, que estamos estudiando de las 40 madrugadas. El Espíritu Santo describe nuestra condición en palabras como las siguientes: muertos en vuestros delitos y pecados, según Efesios 2:1. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, y no hay en él cosas sanas, según lo que dice Isaías capítulo 1, versículos 5 y 6. Estamos enredados fuertemente en los lazos de Satanás, por lo cual estamos cautivos a la voluntad de él, lo que dice según de Timoteo 2:26. Y Dios quiere sanarnos, libertarnos, pero puesto que esto demanda una transformación completa y la renovación de toda nuestra naturaleza, debemos entregarnos a él enteramente. Cuando hablamos de consagración, mis hermanos, estamos hablando de actitudes y decisiones. Dios efectúa en nosotros el querer y el hacer conforme su voluntad. Sin embargo, nosotros tenemos una parte en todo esto que tenemos que realizar, y para tener una consagración necesitamos tomar decisiones correctas que nos lleven a realizar los cambios dentro de nuestra vida. Dios ya ha hecho todo por nosotros. Jesús ya murió por darnos la salvación. Dios envió a su Hijo para morir por nosotros. Y a nosotros nos corresponde tomar las decisiones correctas cada día para ser transformados y entonces entrar en esa consagración que Dios pide de nosotros a cada momento. La cuestión de la salvación se ejerce de la siguiente manera. Primeramente tenemos la justificación, tenemos la santificación y tenemos la glorificación. La santificación, la justificación es en aquel momento cuando Jesús nos encuentra, nos toma así como estamos y nos presenta justos delante del Padre cuando nosotros tomamos la decisión de entregarle nuestro corazón a Él. Esa parte es la parte que solamente a Dios le corresponde. Porque Dios es el que nos busca, Jesús es el que corre a nuestro encuentro. No es de que tú vayas a Jesús. Hay muchas personas que dicen, yo me encontré con el Señor y cuando me encontré con el Señor fui transformado. No, mi hermano, tú no buscaste al Señor. El Señor te buscó a ti, y entonces cuando el Señor te encuentra, tú respondes favorablemente al encuentro que tuviste con Jesús. Pero no es de que tú busques a Jesús. Jesús te busca, y vamos a encontrar en la Biblia un sinfín de pasajes donde Dios es el que busca, no el hombre. Y solamente quiero mencionarte brevemente dos ejemplos. Primeramente, cuando el hombre cae en pecado en el Edén, allí en el capítulo 3 del libro de Génesis, cuando el hombre se encuentra que ha transgredido la ley de Dios, cuando el hombre se encuentra que está desnudo porque ese manto de gloria que lo cubría había desaparecido, y entonces el texto bíblico dice que al atardecer Dios se comienza a manifestar allí en el huerto del Edén, y el hombre escucha que Dios está por el huerto del Edén. Lo que hace el hombre, ¿qué es lo que hace el hombre? ¿Correr hacia Dios o esconderse? El hombre se esconde. Pero Dios ya sabía lo que había sucedido en la condición en la que el hombre se encontraba ya en ese momento cuando había transgredido la ley de Dios. Y entonces me encanta el texto bíblico que dice que Dios comienza a llamar a Adán. Y puedo imaginármelo como un padre cuando está jugando a las escondidas con su hijo y el niño se esconde detrás de la cortina y se le ven los piecitos al niño, y el papá, para hacer interesante el juego, comienza a preguntar, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Yo recuerdo cuando mi niña era pequeña,
Todavía es pequeña, tiene 14 años, pero cuando tendría unos 6, 7 años y jugábamos a las escondidas, y yo la veía donde estaba escondida, y yo estaba, Yarumi, ¿dónde estás, Yarumi? ¿Dónde estás? Yo la buscaba, y me imagino así a Dios buscando a Adán y a Eva ahí en el huerto del Edén. Adán, ¿dónde estás? Y Dios sabía dónde estaba. Adán no corre a Dios. El que corre es Dios para buscar a Adán. Otro ejemplo lindo que podemos encontrar allí de cómo es que Dios es el que busca a los seres humanos puede ser la historia cuando Moisés se encuentra con Dios en la zarza ardiente. Dios pone todos los medios para que para que Moisés suba al monte. Y Dios pone todos los medios también para que pueda haber ese encuentro entre Moisés y Dios en la zarza. Tanto así que cuando llega Moisés a la zarza, Dios le dice, espérate, detente. Yo ya hice mi parte, llamé tu atención, encendí la zarza no se quema. Estás viendo que hay fuego en la zarza y la zarza no se quema. Quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar en el que te encuentras es un lugar santo. Y entonces Dios es el que toma la iniciativa para buscarnos. Por eso es que cuando hablamos de consagración, estamos hablando en la primera parte, en la segunda parte de lo que tiene que ver con lo que tiene que, en lo que va en relación con la salvación. La primera es la justificación. Dios nos busca. Dios no se cansa de buscarnos. Es por eso que allí en Apocalipsis capítulo 3, versículo 19 en adelante dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y conmigo. Y es que lo que Dios está haciendo cada instante de nuestra vida es buscarnos y buscarnos y buscarnos para otorgarnos la salvación. Pero la segunda parte, en la cuestión de la salvación, ya dijimos, la primera es la justificación, la segunda es la santificación. La santificación corresponde a una relación íntima con el Señor y a tomas de decisiones acertadas cotidianamente. Una sumisión meramente forzada impedirá todo desarrollo real del entendimiento y del carácter. Haría del hombre un mero autómata. No ese es el designio del Creador. Él desea que el hombre, que es la obra maestra de su poder creado, alcance el más alto desarrollo posible. Y es entonces cuando en la cuestión de la salvación y llegamos a la santificación, entra una acción por realizar del hombre. Tomar las decisiones correctas. Debemos dejar todo lo que nos aleje de Dios. Debemos de dejar todo lo que aleje nuestro corazón de entrar en los momentos íntimos del Señor para que así podamos encontrar la consagración que tanto necesitamos. Los tesoros son el ídolo del mundo. El amor al dinero, el deseo de la riqueza son la cadena de oro que mantiene atadas a las personas y es la estrategia de Satanás. Otros adoran la reputación, los honores del mundo, una vida de comodidad egoísta, libre de responsabilidades. Y esa es la parte que la mayoría de las personas buscan en este mundo, que son los deseos del corazón. No podemos consagrar una parte de nuestro corazón al Señor y la otra al mundo. No somos hijos de Dios a menos que realmente y enteramente así lo deseemos. Tenemos que entregar nuestro corazón cotidianamente a Dios. Tenemos que entender que tenemos que romper todo lazo que nos ata a este mundo de pecado. Fíjense que hay un párrafo que me encantó del manual que estamos leyendo que dice: hay algunos que profesan servir a Dios a la vez que confían en sus propios esfuerzos para obedecer su ley y formar un carácter recto y asegurarse la salvación. Hay personas que creen que adoran al Señor mientras hacen su propia voluntad. Sin embargo, en esta cuestión de la salvación, de la santificación y de una consagración plena al Señor, hay una decisión que debemos de tomar. Y la decisión es entregarle al Señor nuestro corazón. Es dejar que Él transforme nuestras vidas. Es dejar que Él transforme nuestro ser. Sin embargo, hay personas que intentan hacer esto alejados de Dios completamente. Pero tú y yo tenemos que hacerlo, dejando que Dios influya en nuestros corazones. Porque hay una gran diferencia entre ser religioso y ser cristiano. El religioso es el que está solamente realizando actos externos. Actos externos.
Pero cuando somos cristianos verdaderamente, los actos externos que realizamos provienen de una relación íntima con Dios al tomar las decisiones cada mañana, cada día, de entregarle nuestro corazón al Señor. La religión no vale de nada. La religión no te salva. Tu religiosidad, el que tú vayas a la iglesia, el que tú estudies, aún el que tú estudies la Biblia y el que tú te mantengas meramente informado de cosas espirituales, no te salvan. Lo que te salva es una relación íntima con el Señor que te dio la salvación. Es conocer realmente a Jesús. Dice allí el libro de San Juan que vosotros escudriñamos las Escrituras porque a vosotros os parece que en ella encontramos la vida eterna. Y Jesús dice: mira, tú estudias la Biblia porque crees que encuentras la salvación, pero no es así. Las Escrituras son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. Y cuando tú y yo vamos a la Escritura y entonces conocemos a Cristo Jesús, podemos encontrar esa relación íntima que necesitamos y podemos entrar en una consagración como la que Dios pide y demanda de cada uno de nosotros. Dios no nos pide que dejemos nada de lo que es para nosotros de mayor provecho para retener. Dios no te va a pedir que dejes nada que no sea de provecho para tu vida. Y cuando Dios te pide que dejes el pecado, cuando Dios te pide que dejes las cosas que te alejan de Él, te lo pide porque eso es bueno retenerlo y eso te lleva solamente hacia el Señor a tener una transformación vívida con Él a cada instante. Es por eso que cuando hablamos de transformación, mis amados, cuando hablamos de consagración, es que debemos dejar lo que nos gusta y nos agrada de este mundo. Hay un libro extraordinario que en algún momento allá en la facultad le recomendaba a mi amigo Irving, a mi amigo el pastor Irving, que leyera, y es el libro de Compromisos Sutiles del pastor Joe Krause. Sé y entiendo que es parte de la rama radical del adventismo, pero dentro de ese libro él tiene un capítulo que se titula Una religión para salvarse del fuego. Y hay muchas personas que solamente buscan una iglesia, buscan una religión para escapar del fuego. Lo único que pretenden es encontrar y beneficiarse del resultado de la salvación que el Señor pide, pero se niegan constantemente a llevar una vida de sacrificio con Cristo Jesús. Ya lo diría Jesús allí en el libro de Marcos: venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, pero sí, venid a mí y también tomad mi yugo y llevadlo porque ligera es mi carga, dijo Jesús. Como cristianos, mis amados, debemos de tomar la decisión continuamente de doblegar nuestros sentimientos y doblegar nuestra voluntad a ese Dios maravilloso. Te comentaba al inicio de esta reflexión que en el tema que realicé había 3 pasos. Primeramente, entregarle al Señor nuestro intelecto, entregarle al Señor nuestras emociones y entregarle al Señor nuestra voluntad. Y es que el primero y segundo paso la mayoría de los cristianos lo dan. La mayoría de los cristianos le entregan al Señor su intelecto y leen cosas lindas de la Biblia y leen literatura bíblica y leen la Escritura y se regocijan en tener una relación con el Señor. El segundo paso también lo toman muchos de los cristianos y le piden al Señor que su corazón sea transformado. Pero cuando llegamos al tercer paso, que es entregarle al Señor la voluntad, ahí es cuando la mayoría de los cristianos dicen: a ver, momento, yo hasta aquí llego. Porque entregarle la voluntad al Señor, mis amados, es dejar que otra persona decida por ti. Es dejar que Dios tome el control de tu vida y te diga cuál es el camino correcto para seguir. Y es aquí donde muy pocas personas ya no avanzan o avanzan porque dicen: soy tan inteligente, soy tan sabio, soy tan capaz que no necesito que alguien más me diga lo que tengo que hacer. Y cuando nosotros doblegamos nuestra voluntad y le entregamos la voluntad a ese Dios maravilloso que tenemos, el Señor puede obrar esa obra increíble y maravillosa en nuestro ser para transformarnos a su imagen y semejanza y volver a plasmar en nuestra vida esa imagen que Dios puso en el ser humano cuando le creó. Y te preguntarás: bueno, ¿qué tiene que ver la historia de Aaron Ralston con lo que está diciendo el pastor en esta mañana? Tiene mucho que ver. Ese hombre estuvo dispuesto a cortarse el brazo para salvarse y mantenerse con vida. Tú y yo, ¿qué estaremos dispuestos a hacer para conservar la salvación que el Señor ya nos otorgó? Quiero culminar con el último párrafo que encontramos aquí en nuestro manual de las 40 madrugadas, que dice: ¿creéis que es un sacrificio demasiado grande dar todo a Cristo?
Haceos de vosotros mismos la pregunta: ¿qué ha dado Cristo por mí? ¿Y qué abandonamos cuando damos todo a Cristo? Esas preguntas, mis amados, deben resonar en nuestra mente y nuestro corazón. Es un sacrificio demasiado grande seguir a Jesús. Es un sacrificio demasiado grande entregar nuestra vida completamente a Dios a cambio de las riquezas inmensurables que el Señor nos ofrece. Ojalá que tú y yo podamos tomar la decisión correcta de entregarle cada día a Dios nuestra voluntad. Y cuando le entreguemos a Dios nuestra voluntad, dejaremos de ser religiosos y entonces nos convertiremos en cristianos genuinos, teniendo una consagración extraordinaria con el Señor. Y entonces disfrutaremos de pasar momentos de oración como estos. Disfrutaremos de pasar momentos leyendo su palabra como en esas madrugadas que tenemos. Y entonces estaremos preparando nuestra mente, nuestro corazón para ese encuentro increíble cuando Jesús venga por segunda vez a darle la recompensa a aquellos que han decidido dejar todo y seguirle a Él. Mis amados, esta mañana deseo que tú y yo podamos entrar en esa íntima comunión con el Señor y tener la consagración que un cristiano genuino debe de tener. No solamente por religiosidad, sino por la convicción de una relación íntima con Cristo Jesús. Dios me los bendiga.